El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 60. Cuarta parte. Tener, hacer y ser. Capítulo 2. Hacer y tener. 3. De la cualidad como reveladora del ser. Se trata simplemente de intentar un psicoanálisis de las cosas. Es lo que G. Bachelard, con mucho talento, ha intentado en su último libro, El agua y los sueños. Hay grandes promesas en esta obra. En particular, lo de la imaginación material es un verdadero descubrimiento. A decir verdad, este término de imaginación no nos conviene aquí, ni tampoco la tentativa de buscar detrás de las cosas y su materia gelatinosa, sólida o fluida, las imágenes que en ellas proyectaríamos. La percepción, como lo hemos mostrado en otro lugar, no tiene nada en común con la imaginación. Al contrario, ambas son mutuamente excluyentes. Percibir no es en modo alguno reunir imágenes con sensaciones. Estas tesis de origen asociacionista hay que desecharlas enteramente. Por consiguiente, el psicoanálisis no tiene que buscar imágenes, sino que explicitar sentidos realmente pertenecientes a las cosas. Sin duda alguna, el sentido humano de lo pegajoso, lo viscoso, etc., no pertenece al en sí. Pero tampoco, como hemos visto, le pertenecen las potencialidades, y sin embargo, estas son las que constituyen el mundo. Las significaciones materiales, el sentido humano de los picachos de nieve, de lo granuloso, lo apretado, lo graso, etc., son tan reales como el mundo, ni más ni menos, y venir al mundo es surgir en medio de esas significaciones. Pero se trata, sin duda, de una simple diferencia de terminología, y Bachelard parece ser más osado y mostrar el fondo de su pensamiento cuando en sus cursos habla de psicoanalizar las plantas o cuando intitula una de sus obras, Psicoanálisis del juego. Se trata, en efecto, de aplicar no al sujeto, sino a las cosas, un método de desciframiento objetivo que no supone ninguna previa remisión al sujeto mismo. Por ejemplo, cuando quiero determinar la significación objetiva de la nieve, veo, por ejemplo, que se funde a ciertas temperaturas y que esta fusión de la nieve es su muerte. Se trata simplemente de una verificación objetiva. Y cuando quiero determinar la significación de tal fusión, he de compararla con otros objetos situados en otras regiones de existencia, pero igualmente objetivos, igualmente trascendentes. Ideas, amistades, personas, de las cuales también puedo decir que se funden. El dinero se me funde entre las manos. Ciertas ideas, en el sentido de significaciones sociales objetivas, crecen como una bola de nieve, y otras se funden sin duda. Obtendríamos, de este modo, cierta relación que vincula entre sí ciertas formas de ser. La comparación de la nieve fundida con otras fundiciones más misteriosas, por ejemplo, con el contenido de ciertos mitos antiguos, el sastre de los cuentos de Grimm coge un queso entre sus manos, hace creer que es una piedra y lo aprieta con tanta fuerza que el suero gotea, y los asistentes creen que ha hecho gotear una piedra, que le ha exprimido el líquido. Puede informarnos acerca de una secreta liquidez de los sólidos, en el sentido en que Audiberti, bien inspirado, ha hablado de la secreta negrura de la leche. Esa liquidez, que deberá compararse a su vez con el jugo de las frutas y con la sangre humana, que es también algo así como nuestra secreta y vital liquidez, nos remite a ciertas posibilidades permanentes de lo compacto granuloso, que designa cierta cualidad de ser del en sí puro, de metamorfosearse en fluidez homogénea e indiferenciada. Otra cualidad de ser del en sí puro. Captamos aquí, desde su origen y con toda su significación ontológica, la antinomia de lo continuo y lo discontinuo, polos femeninos y masculino del mundo, cuyo desarrollo dialéctico veremos después hasta la teoría de los cuanta y la mecánica ondulatoria. Así, podremos llegar a descifrar el sentido secreto de la nieve, que es un sentido ontológico. Pero en todo ello, ¿dónde está la relación
con lo subjetivo o con la imaginación. No hemos hecho más que comparar estructuras rigurosamente objetivas y formular la hipótesis que puede unificarlas y agruparlas. Por eso, el psicoanálisis se aplica, en este caso, a las cosas mismas y no a los hombres. Por eso también, en este nivel, yo desconfiaría más que Bachelard de las imaginaciones materiales de los poetas, así sean Lautréamont, Rimbaud o Poe. Por cierto, es apasionante investigar el bestiaire de Lautréamont. Pero sí, en efecto, en esta investigación volvemos a lo subjetivo, no alcanzaremos resultados verdaderamente significativos a menos que consideremos a Lautréamont como una preferencia originaria y pura de la animalidad y hayamos determinado previamente el sentido objetivo que tiene la animalidad. En efecto, si Lautréamont es lo que él mismo prefiere, es preciso saber previamente cuál es la naturaleza de lo preferido por él. Por cierto, sabemos bien que él pondrá en la animalidad algo distinto y más rico de lo que yo pongo. Pero estos enriquecimientos subjetivos que nos informan sobre Lautréamont están polarizados por la estructura objetiva de la animalidad. Por eso, el psicoanálisis existencial de Lautréamont previamente supone un desciframiento del sentido objetivo del animal. Análogamente, desde hace tiempo sueño establecer un lapidario de Rimbaud. Pero, ¿qué sentido tendría esto si no hemos establecido previamente la significación de lo geológico en general? Se dirá, sin embargo, que una significación supone al hombre. No decimos otra cosa, solo que el hombre, al ser trascendencia, establece lo significante por su surgimiento mismo, y lo significante, a causa de la estructura propia de la cierta animalidad, exactamente lo que llama Schiller los valores vitales. Trascendencia es una remisión a otros trascendentes que puede ser descifrada sin recurrir a la subjetividad que la ha establecido. La energía potencial de un cuerpo es una cualidad objetiva de éste, que debe ser calculada objetivamente teniendo en cuenta únicamente circunstancias objetivas. Sin embargo, esa energía solo puede venir a habitar un cuerpo en un mundo cuya aparición es correlativa a la aparición de un para sí. Análogamente, se descubrirán por un psicoanálisis rigurosamente objetivo otras potencialidades más profundamente enraizadas en la materia de las cosas, pero que no dejan de ser por completo trascendentes, aunque correspondan a una elección aún más fundamental de la realidad humana, una elección del ser. Esto nos lleva a precisar el segundo punto en que diferimos de G. Bachelard. Es verdad, en efecto, que todo psicoanálisis debe tener sus principios a priori. En particular, debe saber qué es lo que busca, pues, si no, ¿cómo podría encontrarlo? Pero, como el objeto de su investigación no podría ser establecido por el psicoanálisis mismo, a menos que cayera en un círculo vicioso, es menester que sea objeto de un postulado, bien porque se lo pida a la experiencia, bien porque sea establecido por medio de alguna otra disciplina. La libido freudiana es, evidentemente, un simple postulado. La voluntad de poder adleriana parece una generalización sin método de los datos empíricos, y ciertamente es menester que sea sin método, puesto que es lo que permite poner las bases de un método psicoanalítico. Bachelard parece atenerse a sus predecesores. El postulado de la sexualidad parece dominar sus investigaciones. Otras veces se nos remite a la muerte, al trauma del nacimiento, a la voluntad de poder. En suma, su psicoanálisis parece más seguro de su método que de sus principios, y sin duda cuenta con los resultados para iluminar el objetivo preciso de su investigación. Pero es tomar el rábano por las hojas. Nunca las consecuencias permitirán establecer el principio, como tampoco la suma de los modos finitos haría posible captar la sustancia. Nos parece, pues, que hay que abandonar aquí esos principios empíricos o esos postulados que hacen del hombre, a priori, una sexualidad o una voluntad de poder, y que conviene establecer rigurosamente el objeto del psicoanálisis partiendo de la ontología. Es lo que hemos intentado en el apartado anterior. Hemos visto que la realidad humana,
antes de poder describirse como líbido o como voluntad de poder, es elección de ser, sea directamente, sea por apropiación del mundo. Y hemos visto también que cuando la elección recae sobre la apropiación, cada cosa es elegida, en último análisis, no por su potencia sexual, sino por la manera en que entrega el ser, por la manera en que el ser aflora su superficie. Un psicoanálisis de las cosas y de su materia debe preocuparse, ante todo, pues, por establecer el modo en que cada cosa es el símbolo objetivo del ser y de la relación de la sexualidad y de la relación de la realidad humana con él. No negamos que sea preciso descubrir después todo un simbolismo sexual en la naturaleza, pero este es un estrato secundario y reductible que supone previamente un psicoanálisis de las estructuras presexuales. Así, consideraríamos el estudio de Bachelard sobre el agua, rico en observaciones ingeniosas y profundas, como un conjunto de sugerencias, como una preciosa colección de materiales que deberían ser utilizados ahora por un psicoanálisis consciente de sus principios. Lo que la ontología puede enseñar al psicoanálisis es, ante todo, el origen verdadero de las significaciones de las cosas y su relación verdadera con la realidad humana. Solo ella, en efecto, puede situarse en el plano de la trascendencia y captar con una sola mirada el ser en el mundo en sus dos términos, porque solo ella se sitúa originariamente en la perspectiva del cogito. También aquí las ideas de facticidad y situación nos permitirán comprender el simbolismo existencial de las cosas. Hemos visto, en efecto, que es teóricamente posible e imposible prácticamente distinguir entre la facticidad y el proyecto que la constituye en situación. Esta comprobación aquí nos va a ser útil. En efecto, no hay que creer, según hemos visto, que el esto, en la exterioridad de indiferencia de su ser e independientemente del surgimiento de un para sí, tendría alguna significación. Por cierto, su cualidad, como hemos visto, no es algo distinto de su ser. Decíamos, lo amarillo del limón no es un modo subjetivo de aprehensión del limón, es el limón mismo. Mostrábamos también que el limón está extendido por entero a través de sus cualidades y que cada una de estas se extiende a través de las demás. Es justo lo que hemos llamado un esto. Cada cualidad del ser es todo el ser, es la presencia de su contingencia absoluta, es su irreductibilidad de indiferencia. Sin embargo, desde nuestra segunda parte, insistíamos sobre la inseparabilidad en la cualidad misma del proyecto y la facticidad. En efecto, escribíamos, para que haya cualidad es preciso que haya un ser, para una nada que por naturaleza no sea el ser. La cualidad es el ser entero que se devela en los límites del hay. Así, desde el principio, no podemos poner la significación de la cualidad en la cuenta del ser en sí, pues es menester ya el hay, es decir, la mediación nihilizadora del para sí, para que haya cualidades. Pero, a partir de estas observaciones, comprendemos fácilmente que la significación de la cualidad señala a su vez algo así como un refuerzo del hay, puesto que precisamente nos apoyamos en ella para trascender el hay hacia el ser, tal cual es absolutamente y en sí. En cada aprehensión de cualidad hay, en este sentido, un esfuerzo metafísico para escapar a nuestra condición, para perforar la envoltura de nada del hay y penetrar hasta el en sí puro. Pero, evidentemente, solo podemos captar la cualidad como símbolo de un ser que nos escapa totalmente, aunque esté totalmente ahí, ante nosotros. Es decir, dicho brevemente, hacer funcionar al ser revelado como símbolo del ser en sí. Esto significa, justamente, que se constituye una nueva estructura del hay, el estrato significativo, aunque este estrato se revela en la unidad absoluta de un mismo proyecto fundamental. Es lo que llamaremos el tenor metafísico de toda revelación intuitiva del ser, y lo que precisamente debemos alcanzar y develar por medio del psicoanálisis. ¿Cuál es el tenor metafísico del amarillo, el rojo, lo liso, lo rugoso? ¿Cuál es? Cuestión que se planteará después de esas otras
cuestiones elementales, el coeficiente metafísico del limón, del agua, del aceite, etc. Otros tantos problemas que el psicoanálisis debe resolver si quiere comprender algún día por qué a Pedro le gustan las naranjas y aborrece el agua, por qué come con placer tomates y se niega a comer habas, por qué vomita si se le obliga a tragar ostras o huevos crudos. Con todo, hemos mostrado también el error que se cometería si se creyera, ejemplo, que proyectamos nuestras disposiciones afectivas sobre la cosa para iluminarla o colorearla. En primer lugar, en efecto, hemos visto hace mucho que un sentimiento no es en modo alguno una disposición interna, sino una relación objetiva y trascendente que se hace indicar por su objeto lo que él mismo es. Pero no es esto todo. Un ejemplo nos mostrará que la explicación por la proyección es el sentido del demasiado célebre, un paisaje es un estado de ánimo, constituye una petición de principio. Sea, por ejemplo, esa cualidad particular llamada lo viscoso. Ciertamente significa para el adulto europeo una multitud de características humanas y morales fácilmente reductibles a relaciones de ser. Un apretón de manos es viscoso. Es viscosa una sonrisa. Un pensamiento, un sentimiento pueden ser viscosos. La opinión común sostiene que he tenido previamente la experiencia de ciertas conductas y de ciertas actitudes morales que me desagradan y a las que condeno, y que, por otra parte, tengo la intuición sensible de lo viscoso. Posteriormente, habría establecido una conexión entre esos sentimientos y la viscosidad, y lo viscoso funcionaría como símbolo de toda una clase de sentimientos y actitudes humanas. Habría, pues, enriquecido lo viscoso, proyectando sobre ello mi saber acerca de esa categoría humana de conductas. Pero, ¿cómo aceptar tal explicación por proyección? Si suponemos haber captado primero los sentimientos como cualidades psíquicas puras, ¿cómo podríamos captar su relación con lo viscoso? El sentimiento captado en su pureza cualitativa no podría revelarse sino como cierta disposición puramente inextensa, censurable por su relación con ciertos valores y determinadas consecuencias. En ningún caso produciría una imagen si la imagen no hubiera sido dada antes. Por otro lado, si desde el principio lo viscoso no estuviera cargado de un sentido afectivo, si no se diera solamente como cierta cualidad material, no vemos cómo podría ser elegido jamás como representante simbólico de ciertas unidades psíquicas. En una palabra, para establecer consciente y claramente una relación simbólica entre la viscosidad y la bajeza pegajosa de ciertos individuos, sería menester captar ya la bajeza en la viscosidad y la viscosidad en ciertas bajezas. Se sigue, pues, que la explicación por proyección no explica nada, ya que presupone lo que quería explicar. Por otra parte, aunque escapara a esta proyección de principio, sería para tropezar con otra, derivada de la experiencia y no menos grave. La definición por proyección implica, en efecto, que el sujeto que proyecta habría llegado por la experiencia y el análisis a cierto conocimiento de la estructura y los efectos de las actitudes a las que llamará viscosas. En esta concepción, en efecto, el recurso a la viscosidad no enriquece en modo alguno, como un conocimiento, nuestra experiencia de la bajeza humana. Todo lo más sirve de unidad temática, de rúbrica imaginativa para conocimientos ya adquiridos. Por otra parte, la viscosidad propiamente dicha y considerada aisladamente podría parecernos prácticamente perjudicial, porque las sustancias viscosas se pegan a las manos y a los vestidos, porque manchan, pero no es repugnante. En efecto, no podríamos explicar el asco que inspira sino por contaminación de esa cualidad física con ciertas cualidades morales. Tendría que haber, pues, algo así como un aprendizaje del valor simbólico de lo viscoso. Pero la observación nos enseña que los niños más pequeños dan muestras ya de repulsión en presencia de lo viscoso, como si se hallara ya, contaminado por lo psíquico. Y nos enseña también que los niños comprenden, desde que saben hablar, el valor de las palabras blando, bajo, etc., cuando se describen sentimientos. Todo ocurre como si surgiéramos en el universo en el que los sentimientos y los actos están cargados de materialidad,
tienen una textura sustancial. Son verdaderamente blandos, chatos, viscosos, bajos, elevados, etc. Y en el que las sustancias materiales tienen originariamente una significación psíquica que las hace repugnantes, horribles, atrayentes, etc. Ninguna explicación por proyección o por analogía es admisible para ello. Y, para resumir, es imposible extraer el valor del símbolo psíquico de lo viscoso partiendo de la cualidad bruta del esto, así como proyectar esa significación sobre el esto partiendo de un conocimiento de las actitudes psíquicas de que se trata. ¿Cómo concebir, pues, esa inmensa simbólica universal que se traduce por nuestros ascos, nuestros odios, nuestras apatías y atracciones para con objetos cuya materialidad debería por principio ser no significante? Para avanzar en este estudio es preciso abandonar cierto número de postulados. En particular, no debemos postular ya a priori que la atribución de la viscosidad a tal o a cual sentimiento es una imagen y no un conocimiento. Nos negaremos también a admitir, antes de tener una información más amplia, que sea lo psíquico lo que permite informar simbólicamente a la materia física y que nuestra experiencia de la bajez humana tenga prioridad sobre la captación de lo viscoso como significante. Volvamos al proyecto original. Es proyecto de apropiación. Constriñe, pues, a lo viscoso a revelar su ser, como el surgimiento del para sí al ser tiene un sentido de apropiación. Lo viscoso percibido es viscoso que ha de ser poseído. Es decir, que mi relación originaria con lo viscoso es mi proyecto de ser fundamental de su ser, en tanto que éste es idealmente yo mismo. Desde el origen, pues, lo viscoso aparece como un posible que yo mismo he de fundar. Desde el origen aparece psiqueizándolo. Esto no significa en modo alguno que yo lo dote de un alma, a la manera del animismo primitivo, ni de virtudes metafísicas, sino solo que su misma materialidad se me revela como dotada de una significación psíquica, la cual, por lo demás, es idéntica al valor simbólico que lo viscoso tiene con relación al ser en sí. Esta manera, que tiene un sentido de apropiación, de hacer entregar a lo viscoso todas sus significaciones, puede considerarse como un a priori formal, aunque sea un libre proyecto y se identifique con el propio ser del para sí, pues no depende originariamente de la manera de ser de lo viscoso, sino solo de su bruto ser ahí, de su pura existencia dada en el encuentro. Semejante sería para cualquier otro encuentro, en tanto que es simple proyecto de apropiación, en tanto que no se distingue en nada del puro hay, y es, según se la considere de un modo o del otro, pura libertad o pura nada. Pero precisamente en el marco de este proyecto de apropiación, lo viscoso se revela y desarrolla su viscosidad. Esta viscosidad es ya, pues, desde la aparición primera de lo viscoso, respuesta a una pregunta. Es ya donde sí. Lo viscoso aparece ya como el esbozo de una fusión del mundo conmigo. Lo que del mundo me enseña, su carácter de ventosa que me aspira, es ya una réplica a una interrogación concreta. Responde con su ser mismo, con su manera de ser, con toda su materia. La respuesta que da es cabalmente adaptada a la pregunta y a la vez opaca y hermética, ya que tiene la riqueza de toda su inefable materialidad. Es clara en cuanto se adapta fielmente a la pregunta. Lo viscoso se deja coger como aquello que me falta, se deja palpar por un intento de apropiación y deja que éste devele su viscosidad. Pero es opaca porque, justamente, si bien la forma significante es excitada en lo viscoso por el para sí, éste acude a llenarla con toda su viscosidad. Nos devuelve, pues, una significación plena y densa, y esta significación nos da al ser en sí, en tanto que lo viscoso es actualmente aquello por lo cual el mundo se manifiesta y el esbozo de nosotros mismos, en cuanto a la apropiación bosqueja algo así como el acto fundente de lo viscoso. Lo que entonces se vuelve hacia nosotros como una cualidad objetiva es una naturaleza nueva que no es ni material, física ni psíquica, sino que trasciende la oposición de lo psíquico y lo físico al ser para nosotros descubierta como la expresión ontológica del mundo entero. Es decir,
Se ofrece como rúbrica para clasificar todos los estos del mundo, trátese de organizaciones materiales o de trascendencias trascendidas. ¿Cuál puede ser, en el ejemplo elegido, el modo de ser simbolizado por lo viscoso? Veo, en primer lugar, que es la homogeneidad y la imitación de la liquidez. Una sustancia viscosa, como la pez, es un aberrante fluido. Parécenos que ante todo muestra el ser doquiera huidizo y doquier semejante a sí mismo, que escapa por todas partes y sobre el cual, con todo, es posible flotar. El ser sin peligro y sin memoria, que en sí mismo se transforma eternamente, sobre el cual no se deja marca y que no podría dejar marca en nosotros, que resbala y sobre el cual se resbala, que puede ser poseído a través del deslizamiento, bote, lancha, automóvil, esquí, náutico, etc., y que no posee jamás, ya que da vueltas alrededor de uno. El ser que es eternidad e infinita temporalidad, porque es cambio perpetuo sin nada que cambie, y que significa mejor que ninguna otra cosa. Por esa síntesis de eternidad y temporalidad, una fusión posible del para sí como pura temporalidad del en sí como eternidad pura. Pero al instante, lo viscoso se revela esencialmente como ambiguo y turbio, porque él es como si la fluidez funcionara a marcha lenta. Es empastamiento de la liquidez, es decir, representa en sí mismo un triunfo incipiente de lo sólido sobre lo líquido, o sea, una tendencia de indiferencia del en sí representado por el sólido puro a fijar la liquidez, es decir, a absorber al en sí que debería fundarlo. Lo viscoso es la agonía del agua, se da como un fenómeno en devenir, no tiene la permanencia del cambio propia del agua, sino que, por el contrario, viene a representar un corte que se practicara en el curso de un cambio de estado. Esta inestabilidad fija de lo viscoso disuade al deseo de posesión. El agua es más huidiza, pero se la puede poseer en su fuga misma, en tanto que huidiza. Lo viscoso fluye, lo viscoso huye, con una huida espesa que se parece a la del agua, como el vuelo pesado, y a ras del suelo de la gallina se parece al vuelo del halcón. Y esa huida misma no puede ser poseída, pues se niega en tanto que huida. Es ya casi una sólida permanencia. Nada atestigua mejor ese carácter turbio y ambiguo de sustancia entre dos estados que la lentitud con que lo viscoso se funde consigo mismo. Una gota de agua que toca la superficie de una capa de agua es mudada instantáneamente en capa de agua. No captamos la operación como una absorción casi bucal de la gota por la capa, sino más bien como la espiritualización y la desindividualización de un ser singular que se disuelve por sí mismo en el gran todo de donde ha salido. El símbolo de la capa de agua parece jugar un muy importante papel en la constitución de los esquemas panteísticos. Revela un tipo particular de relación del ser con el ser. Pero si consideramos lo viscoso, advertimos, aunque haya conservado misteriosamente toda la fluidez, como si fuera a marcha lenta y sin confundirlo con los purés, en los que la fluidez insinuada sufre bruscas rupturas, bruscas interrupciones y la sustancia, tras un intento de ir a derramarse, bruscamente da la vuelta. Una voltereta que presenta una histéresis constante en el fenómeno de la transmutación de sí mismo. La miel que fluye de mi cuchara sobre la miel contenida en el recipiente comienza a esculpir la superficie, destaca en relieve sobre ella, y su fusión con el todo se presenta como una postración, un hundimiento, que aparece a la vez como un desinflarse. Piénsese en la importancia, para la sensibilidad infantil, del hombrecillo de goma que se hincha como el vidrio y se desinfla, dejando oír un lamentable gemido. Y como la depresión, el aplanamiento de los senos algo flácidos de una mujer que se tiende de espaldas. Hay, en efecto, en lo viscoso que se funde en sí mismo,
a la vez una resistencia visible, como el rechazo del individuo que no quiere anonadarse en la totalidad del ser, y al mismo tiempo una blandura llevada a su límite extremo, pues lo blando no es sino un anonadamiento detenido a mitad del camino. Lo blando es lo que mejor nos devuelve la imagen de nuestra propia potencia destructiva y de sus límites. La lentitud de la desaparición de la gota viscosa en el seno del todo se da primero como blandura, ya que es como un anonadamiento retardado, que parece querer ganar tiempo. Pero esta blandura va hasta el fin. La gota se encenaga en la capa viscosa. De este fenómeno nacerán diversos caracteres de lo viscoso. En primer lugar, es lo blando al tacto. Si echamos agua al suelo, se derrama. Si echamos una sustancia viscosa, se extiende, se aplana, es blanda. Si tocamos lo viscoso, no huye, cede. Hay, en la misma imposibilidad de coger el agua, una dureza implacable que le da un sentido secreto de metal. En última instancia, es tan comprensible como el acero. Lo viscoso es comprensible. Da, pues, de entrada, la impresión de un ser al que se puede poseer, y doblemente. La viscosidad, su adherencia así, le impide huir. Puedo, por ende, cogerlo entre las manos, separar una cantidad de miel o de pez del resto del tarro y con ello crear un objeto individual por creación continua. Pero a la vez, la blandura de esa sustancia que se me despachurra entre las manos me da la impresión de que la destruyo perpetuamente. Es la imagen de una destrucción-creación. Lo viscoso es dócil. Ahora bien, en el momento mismo en que creo poseerlo, he aquí que, por un curioso viraje, él es quien me posee. Aquí aparece un carácter esencial. Su blandura hace ventosa. Si el objeto que tengo en la mano es sólido, puedo soltarlo cuando me plazca. Su inercia simboliza para mí todo mi poder. Yo lo fundo, pero él no me funda. Él es el para sí que recoge en su seno al en sí y lo eleva a la dignidad de en sí, sin comprometerse, manteniéndose siempre como poder asimilador y creador. Es el para sí que absorbe al en sí. En otros términos, la posesión afirma la primacía del para sí en el ser sintético en sí para sí. Pero lo viscoso invierte los términos. El para sí queda de pronto envuelto en un aprieto. Aparto las manos. Quiero soltar lo viscoso, pero se me adhiere, me absorbe, me aspira. Su modo de ser no es ni la tranquilizadora inercia de lo sólido, ni un dinamismo como el del agua, que se agota en su huida. Es una actividad blanda, babosa y femenina de aspiración. Vive oscuramente entre mis dedos y siento como un vértigo. Me atrae a él como podría atraerme el fondo de un abismo. Hay una especie de fascinación táctil de lo viscoso. No está ya en mi mano detener el proceso de apropiación. Este continúa. En cierto sentido, hay una especie de docilidad suprema de lo poseído, una fidelidad perruna que se da aún cuando no se quiera más de ella. Y en otro sentido, bajo esa docilidad, hay una taimada apropiación del poseedor por el poseído. Vemos aquí cuál es el símbolo que bruscamente se descubre. Hay posesiones venenosas. Existe la posibilidad de que el en sí absorba al para sí, es decir, de que un ser se constituya a la inversa del en sí para sí, de modo que el en sí atraiga al para sí a su contingencia, a su exterioridad de indiferencia, a su existencia sin fundamento. En ese instante capto de pronto la trampa de lo viscoso. Es una fluidez que me retiene y me pone en un aprieto. No puedo deslizarme sobre lo viscoso, pues todas sus ventosas me retienen. Él tampoco puede deslizarse sobre mí, pero me agarra como una sanguijuela. Con todo, el deslizamiento no está simplemente negado, como en el caso de lo sólido, sino degradado. Lo viscoso parece prestarse e invitarme a él, pues una capa viscosa en reposo no es sensiblemente distinta de una capa de líquido muy denso, solo que es una trampa.
El deslizamiento es succionado por la sustancia resbaladiza y deja vestigios sobre mí. Lo viscoso aparece como un líquido visto en una pesadilla y tal como todas sus propiedades, animándose con una especie de vida, se volvieran contra mí. Lo viscoso es el desquite del en sí, desquite dulzón y femenino, que se simbolizará en otro plano por la cualidad de lo azucarado. Por eso, lo azucarado, como dulzor, dulzor indeleble, que permanece indefinidamente en la boca y sobrevive a la deglución, completa a la perfección la esencia de lo viscoso. Lo viscoso azucarado es el ideal de lo viscoso. Simboliza la muerte azucarada del para sí, la avispa que se mete en el dulce y se ahoga en él. Pero a la vez, lo viscoso soy yo, por el solo hecho de que he intentado una apropiación de la sustancia viscosa. Esta succión de lo viscoso que siento en mis manos insinúa una especie de continuidad entre la sustancia viscosa y yo. Estas largas y blandas columnas de sustancia que bajan desde mí hasta la capa viscosa, como cuando, por ejemplo, tras haber sumergido la mano en miel, la retiro, simbolizan una especie de derrame de mí mismo hacia lo viscoso. Y la histéresis que advierto en la fusión de la base de esas columnas con la capa, viene a simbolizar la resistencia de mi ser a la absorción del en sí. Si me meto en el agua, me hundo y me dejo llevar. No experimento malestar alguno, pues no tengo en ningún grado temor de diluirme. Sigo siendo un cuerpo sólido en medio de su fluidez. Si me hundo en lo viscoso, siento que voy a perderme. Está decir, a diluirme haciéndome viscoso, precisamente porque lo viscoso es en instancia de solidificación. Lo pastoso presentaría, desde ese punto de vista, el mismo aspecto que lo viscoso, pero no fascina, no pone en un aprieto, porque es inerte. Hay, en la presión misma de lo viscoso, sustancia pegajosa, comprometedora y sin equilibrio, algo así como la obsesión de una metamorfosis. Tocar algo viscoso es arriesgarse a diluirse en la viscosidad. Esta disolución es de por sí aterradora, porque es absorción del para sí por el en sí, como la de la tinta por el secante. Pero además es aterrador que por encima de metamorfosearse uno en cosa, sea precisamente una metamorfosis en viscosidad. Si pudiera concebir una licuefacción de mí mismo, es decir, una transformación de mi ser en agua, no me sentiría afectado más de la cuenta, pues el agua es el símbolo de la conciencia. Su movimiento, su fluidez, esa solidaridad no solidaria de su ser, su perpetua fuga, etc. Todo en ella me recuerda al para sí, hasta tal punto que los primeros psicólogos, James Bergson, que señalaron el carácter de duración de la conciencia, la han comparado con frecuencia con un río. El río es lo que mejor evoca la imagen de la impenetración constante de las partes de un todo y de su perpetua disociabilidad y disponibilidad. Pero lo viscoso ofrece una imagen horrible. Es horrible de por sí, para una conciencia volverse viscosa. Pues el ser de lo viscoso es adherencia blanda, con ventosas por todas partes, solidaridad y complicidad taimada de cada una de las otras, esfuerzo vago y blando de cada una por individualizarse, seguido de una recaída en un aplanamiento vaciado de individualidad, pues por todas partes la ha succionado la sustancia. Una conciencia que se volviera viscosa se vería, pues, mudada por el empastamiento de sus ideas. Desde nuestro surgimiento en el mundo, tenemos esa obsesión de una conciencia que querría lanzarse hacia el futuro, hacia un proyecto de sí, y se sentiría, en el instante mismo en que tuviera conciencia de llegar, retenida taimadamente, invisiblemente por la succión del pasado, con lo que debería asistir a su lenta disolución de ese pasado del que huye, a la invasión de su proyecto por 1000 parásitos, hasta perderse finalmente por completo a sí misma. El robo del pensamiento, en cierta psicosis de influencia, nos da la mejor imagen de esta horrible condición. Pero, ¿qué es lo que traduce en el plano ontológico ese temor, sino precisamente la huida del para sí ante el en sí de la facticidad,
es decir, precisamente la temporalización. El horror de lo viscoso es el horror de que el tiempo pudiera volverse viscoso, de que la facticidad pudiera progresar continua e insensiblemente y absorber al para sí que la existe. Es el temor, no de la muerte, ni del en sí puro, ni de la nada, ni de un tipo de ser particular, que no tiene más existencia real que el en sí para sí, y que está solo representado por lo viscoso. Un ser ideal al que repruebo con todas mis fuerzas y que me infesta como el valor me infesta en mi ser. Un ser ideal en que el en sí no fundado tendría prioridad sobre el para sí y al que llamaré un antivalor. Así, en el proyecto de apropiación de lo viscoso, la viscosidad se revela de pronto como símbolo de un antivalor, es decir, de un tipo de ser no realizado pero amenazador, que infesta eternamente la conciencia como el peligro constante que ella rehuye, y por eso mismo transforma de pronto el proyecto de apropiación en proyecto de huida. Ha aparecido algo que no deriva de ninguna vivencia anterior, sino solo de la comprensión preontológica del en sí y del para sí, y que es propiamente el sentido de lo viscoso. En cierto sentido, es una experiencia, pues la viscosidad es un descubrimiento intuitivo. En otro sentido, es como la invención de una aventura del ser. A partir de ahí, aparece para el para sí cierto peligro nuevo, un modo de ser amenazador y que hay que evitar, una categoría concreta con la que se encontrará doquiera. Lo viscoso no simboliza a priori ninguna conducta psíquica. Pone de manifiesto cierta relación del ser consigo mismo y esta relación está originariamente psiquizada, porque la he descubierto en un intento de apropiación y la viscosidad me ha devuelto mi imagen. Así pues, me veo enriquecido desde mi primer contacto con lo viscoso con un esquema ontológico válido, allende la distinción de lo psíquico y de lo no psíquico, para interpretar el sentido de ser de todos los existentes de cierta y determinada categoría que surge, por lo demás, como un marco vacío antes de la experiencia de las diferentes especies de la viscosidad. Yo la he proyectado en el mundo por mi proyecto original frente a lo viscoso. Es una estructura objetiva del mundo al mismo tiempo que un antivalor, es decir, determina un sector en que vendrán a colocarse los objetos viscosos. Desde ese momento, cada vez que un objeto ponga de manifiesto para mí esa relación de ser, ya se trate de un apretón de manos, de una sonrisa o de un pensamiento, será captado por definición como viscoso. Es decir que, más allá de su contextura fenoménica, se me aparecerá como constituyente, junto con la pez, las gomas, las mieles, etc., del gran sector ontológico de la viscosidad. Recíprocamente, en la medida en que el esto del que quiero apropiarme representa al mundo entero, lo viscoso, desde mi primer contacto intuitivo, me aparece con la riqueza de una multitud de significaciones oscuras y de remisiones que lo trascienden. Lo viscoso se descubre de por sí como mucho más que lo viscoso. Desde su aparición, trasciende todas las distinciones entre lo psíquico y lo físico, entre el existente bruto y las significaciones del mundo. Es un sentido posible del ser. La primera experiencia que puede el niño hacer de lo viscoso lo enriquece, pues moral y psicológicamente. No tendrá necesidad de esperar a ser adulto para advertir ese género de bajeza aglutinante al que se llama, en sentido figurado, viscoso. Esta se encuentra ahí, junto a él, en la viscosidad misma de la miel o la lapa. Lo que deseamos de lo viscoso vale para todos los objetos que rodean al niño. La mera revelación de sus materias amplía su horizonte hasta los límites extremos del ser y le da, a la vez, un conjunto de claves para descifrar el ser de todos los hechos humanos. Esto no significa que conozca desde el principio las fealdades de la vida, los caracteres, o por el contrario, las bellezas de la existencia. Simplemente está en posesión de todos los sentidos de ser, de los cuales las fealdades y las bellezas
Las conductas, los rasgos psíquicos, las relaciones sexuales, etc., no serán sino ejemplificaciones particulares. Lo pegajoso, lo pastoso, lo vaporoso, etc., los agujeros en la tierra o en la arena, las cavernas, la luz, la noche, etc., le revelan modos de ser prepsíquicos y presexuales, que se pasará después la vida explicitando. No existe el niño inocente. En particular, reconocemos, con los freudianos, las innumerables relaciones que ciertas materias y determinadas formas que rodean a los niños mantienen con la sexualidad. Pero con ello no entendemos que un instinto sexual ya constituido las habría cargado de significaciones sexuales. Por el contrario, nos parece que esas materias y esas formas son captadas de por sí y descubren al niño modos de ser y relaciones con el ser del para sí que iluminarán y modelarán su sexualidad. Por citar solo un ejemplo, a muchos psicoanalistas les ha llamado la atención el atractivo que ejercen sobre el niño toda clase de agujeros, agujeros en la arena, en la tierra, grutas, cavernas, cavidades, y han explicado ese atractivo sea por el carácter anal de la sexualidad infantil, sea por el shock prenatal, sea inclusive por un presentimiento del acto sexual propiamente dicho. No podríamos aceptar ninguna de estas explicaciones. Es en extremo fantasiosa la del trauma del nacimiento. Asimilar el agujero al órgano sexual femenino supone del niño una experiencia que no puede tener o un presentimiento que no puede justificarse. En cuanto a la sexualidad anal del niño, no pensamos en negarla, pero para que pudiera iluminar y cargar de simbolismo los agujeros que encuentra en el campo perceptivo, sería menester que el niño captase su ano como agujero. Es más, sería menester que la captación de la esencia del agujero, del orificio, correspondiera a la sensación que su ano le produce. Pero hemos mostrado suficientemente el carácter subjetivo del cuerpo para mí, como para que se comprenda la imposibilidad de que el niño capte una parte cualquiera de su cuerpo como una estructura objetiva del universo. Solo para el prójimo, el ano aparece como orificio. No podría ser vivido como tal, pues ni siquiera los cuidados íntimos que la madre presta al niño podrían descubrírselo en ese aspecto. El ano, zona erógena, zona de dolor, no está provisto de terminaciones nerviosas táctiles. Al contrario, por medio del prójimo, por las palabras que la madre emplea para designar el cuerpo del niño, aprende éste que su ano es un agujero. Por lo tanto, la naturaleza objetiva del agujero percibido en el mundo iluminará para él la estructura objetiva y el sentido de la zona anal y dará un sentido trascendente a las sensaciones erógenas que el niño se limitaba hasta entonces a existir. En sí mismo, el agujero es el símbolo de un modo de ser que el psicoanálisis existencial debe esclarecer. No podemos insistir en ello ahora. Sin embargo, inmediatamente vemos que el agujero se presenta originariamente como una nada que he de llenar con mi propia carne. El niño no puede abstenerse de poner su dedo o todo el brazo en un agujero. Este me presenta, pues, la imagen vacía de mí mismo. Solo tengo que meterme en él para hacerme existir en el mundo que me espera. El ideal del agujero es, pues, la excavación que se moldeará cuidadosamente sobre mi carne, de manera que, ajustándome penosamente y adaptándome estrechamente a ella, contribuiré a hacer existir la plenitud de ser en el mundo. Así, tapar el agujero es originariamente hacer el sacrificio de mi cuerpo para que exista la plenitud de ser, es decir, sufrir la pasión del para sí para moldear, hacer perfecta y salvar la totalidad del en sí. Captamos así, en su origen, una de las tendencias más fundamentales de la realidad humana, la tendencia a llenar. Encontraremos también esa tendencia en el adolescente y en el adulto. Buena parte de nuestra vida se pasa tapando agujeros, llenando vacíos, realizando y fundando simbólicamente lo pleno. El niño reconoce, desde sus primeras experiencias, que él mismo tiene orificios. Cuando se pone el dedo en la boca,
trata de tapar los agujeros de su cara. Espera que el dedo se funda con los labios y el paladar y tape el orificio bucal, como se tapa con cemento la grieta de la pared. Busca la densidad, la plenitud uniforme y esférica del ser parmenidio. Y si se chupa el dedo, lo hace precisamente para diluirlo, para transformarlo en una pasta engomada que obture el agujero de su boca. Esta tendencia es ciertamente una de las más fundamentales entre las que sirven de cimientos al acto de comer. La comida es el cemento que obturará la boca. Comer es, entre otras cosas, taponarse. Solo a partir de aquí podemos pasar a la sexualidad. La obscenidad de las partes sexuales femeninas es la de toda abertura. Es un llamamiento de ser, como lo son, por otra parte, todos los agujeros. En sí, la mujer llama a una carne extraña que debe transformarla en plenitud de ser por penetración y dilución. E inversamente, la mujer siente su condición como una llamada, precisamente porque está agujereada. Es el verdadero origen del complejo adleriano. Sin duda alguna, el sexo es boca voraz que traga el pene, lo que bien puede traer consigo la idea de castración. El acto amoroso es castración del hombre, pero es ante todo agujero. Se trata, pues, aquí de una aportación presexual que se convertirá en uno de los componentes de la sexualidad como actitud humana empírica y compleja, pero que, lejos de encontrar su origen en el ser sexuado, nada tiene de común con la sexualidad esencial cuya naturaleza explicamos en el libro 3. Ello no quita que la experiencia del agujero, cuando el niño ve la realidad, incluye el presentimiento ontológico de la experiencia sexual en general. El niño tapa el agujero de su propia carne y el agujero, antes de toda especificación sexual, es una espera obscena, un llamamiento de la carne. Se comprende la importancia que ha de asumir para el psicoanálisis existencial la elucidación de esas categorías existenciales, inmediatas y concretas. Podemos captar a partir de ahí proyectos generalísimos de la realidad humana, pero lo que principalmente interesa al psicoanalista es determinar el proyecto libre de la persona singular a partir de la relación individual que le une a esos diferentes símbolos del ser. Puedo gustar de los contactos viscosos, tener pavor a los agujeros, etc. Esto no significa que lo viscoso, lo grasoso, el agujero, etc., hayan perdido para mí su significación ontológica general, sino que, al contrario, a causa de esa significación, me determino de tal o cual manera con respecto a esas cosas. Si lo viscoso es el símbolo de un ser en que el para sí es absorbido por el en sí, ¿qué soy entonces yo? ¿A quién, al contrario de los demás, le gusta lo viscoso? ¿A qué proyecto fundamental de mí mismo me veo remitido si quiero explicar ese gusto por un en sí turbio y que encenaga? Así, los gustos no quedan como datos irreductibles. Si se los sabe interrogar, nos revelan los proyectos fundamentales de la persona. Hasta las preferencias alimentarias tienen un sentido. Se advertirá esto si se piensa en que cada gusto se presenta no como un datum absurdo que habría que disculpar, sino como un valor evidente. Si me gusta el sabor del ajo, me parece irracional que a otros pueda no gustarles. Comer, en efecto, es apropiarse por destrucción y al mismo tiempo rellenarse con cierto ser. Y este ser es dado como una síntesis de temperatura, densidad y sabor propiamente dicho. En una palabra, esta síntesis significa cierto ser, y cuando comemos no nos limitamos, por el gusto, a conocer ciertas cualidades de ese ser. Al gustarlas, nos apropiamos de ellas. El gusto es asimilación. El diente revela, por el acto mismo de masticar, la densidad del cuerpo al que transforma en bolo alimenticio. Así, la intuición sintética del alimento es en sí misma destrucción asimiladora.
me revela el ser con el que voy a hacer mi carne. De este modo, tanto si lo acepto como si lo rechazo con repulsión, el propio ser de ese existente, o si se prefiere la totalidad del alimento, me propone cierto modo de ser del ser que acepto o que rechazo. Esta totalidad está organizada como una forma, en la cual las cualidades de densidad y temperatura más sordas se borran tras el sabor propiamente dicho que las expresa. Lo azucarado, por ejemplo, expresa lo viscoso. Cuando tomamos una cucharada de miel o de melaza, como una curva geométrica se expresa por una función analítica. Esto significa que todas las cualidades que no son el sabor propiamente dicho, reunidas, fundidas, sumergidas en el sabor, vienen a representar la materia de este. En este bizcocho de chocolate, en este bizcocho con chocolate, que primero resiste al diente y después cede de pronto y se desmenuza, su resistencia primero y su desmenuzamiento después son chocolate. Por otra parte, esas cualidades se unen a ciertas características temporales del sabor, es decir, a su modo de temporalización. Ciertos sabores se dan de una sola vez, otros son como cohetes de efecto retardado, otros se entregan gradualmente. Algunos se atenúan lentamente hasta desaparecer y otros se desvanecen en el momento mismo en que uno cree apoderarse de ellos. Estas cualidades se articulan con la densidad y la temperatura. Expresan, además, en otro plano, el aspecto visual del alimento. Si como un pastel rosado, el sabor es rosado. El leve perfume azucarado y la untuosidad de la crema de mantequilla son lo rosado. Así, comemos rosado como vemos azucarado. Se comprende que con ello el sabor recibe una arquitectura compleja y una materia diferenciada. Esta materia estructurada, la cual nos evoca un tipo de ser singular, es lo que podemos o asimilar o rechazar con náuseas, según nuestro proyecto original. No es, pues, en modo alguno indistinto que nos gusten las ostras o los caracoles o las langostas, por poco que sepamos dilucidar la significación existencial de tales alimentos. De modo general, ningún gusto ni tampoco ninguna inclinación son irreductibles. Todos ellos representan cierta elección de apropiación del ser. Al psicoanálisis existencial corresponde compararlos y clasificarlos. Aquí, la ontología nos abandona. Simplemente nos ha permitido determinar los fines últimos de la realidad humana, sus posibilidades fundamentales y el valor que la infestan. Cada realidad humana es a la vez proyecto directo de metamorfosear su propio para en sí para sí, y proyecto de apropiación del mundo como totalidad de ser en sí, bajo las especies de una cualidad fundamental. Toda realidad humana es una pasión, por cuanto proyecta perderse para fundar el ser y para constituir al mismo tiempo el en sí que escaparía a la contingencia siendo fundamento de sí mismo. El ens causa sui, que las religiones llaman Dios. Así, la pasión del hombre es la inversa de la de Cristo, pues el hombre se pierde en tanto que hombre para que Dios nazca. Pero la idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano. El hombre es una pasión inútil.